Bienvenidos a un programa más de la serie Matices. El día de hoy nos acompañan dos investigadoras que han llevado a cabo una investigación sobre mujeres migrantes centroamericanas y cuyos resultados están plasmados en este libro que lleva por título Sin lugar en el mundo, desplazamiento forzado de mujeres por Guadalajara. Está con nosotros la doctora Manuela Camus Vergareche, licenciada en Historia de América y doctora en Antropología Social. Obtuvo el premio de la Academia de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en el año 2000. Ha colaborado en varios equipos de investigación y proyectos de Flaxo Guatemala y del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo. Cuenta con numerosos capítulos de libros, artículos y libros sobre población indígena, sectores medios y populares en Guatemala, movimientos políticos mayas, género, familia y migración. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Está también con nosotros la maestra Itzelín Mata Navarro. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella cuenta con 2 maestrías, una en Filosofía y Ciencias Sociales y la otra en Comunicación de la Ciencia y Cultura, en la que se tituló con la tesis El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Es profesora titular en el ITESO y ha impartido cursos sobre ciencias de la comunicación, investigación, medios y estrategias de promoción y publicidad. Actualmente está terminando su doctorado en estudios científicos sociales, en el que desarrolla la tesis titulada La vulnerabilidad de las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México. Les damos la bienvenida y de parte del Colegio de Michoacán agradecemos su participación. En un programa anterior ya nos platicaban de qué lugares venían las mujeres migrantes que están pasando por Guadalajara. Nada más como un recordatorio para nuestro público, pudieran también recordarnos los países de donde vienen las mujeres y hablarnos un poco sobre cuáles son las razones que ellas les han platicado para haber salido de su país. Bueno, pues las mujeres que nosotros hemos trabajado son las mujeres que han llegado al albergue de FM4 en Guadalajara, ¿no? Y ellas vienen de los países centroamericanos fundamentalmente, principalmente de Honduras, pero casualmente en el tiempo que hicimos las entrevistas, pues llegaron muchas mujeres guatemaltecas, pero vamos, generalmente es población sobre todo hondureña, salvadoreñas, guatemaltecas y también mexicanas. Bueno, y algunas de las causas por las cuales ellas deciden salir de su país, creo que la principal razón ha sido la violencia estructural, es decir, si hay mujeres que han sido amenazadas, ya sea ellas o sus familias, por las maras. También hay casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Donde es la misma familia quienes ejercen violencia directamente sobre ellas. Incluso violencia de sus parejas, ¿no? Que también es el caso de muchas de estas mujeres que prácticamente tienen que salir huyendo ante la violencia de sus cónyuges, de sus parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos de los casos nos dicen o nos platicaron que es un poco también por sacar de ese ambiente a sus hijos, ¿no? Es decir, son mujeres que vienen pues en familia, ¿no? No vienen migrando solas, aunque sí hay algunos casos, pero la mayoría de ellas son mujeres que vienen con todo y sus hijos, con otras personas en el camino, ¿no? A veces con parejas que establecen en contacto ahí o con otras familiares directos. Y yo añadiría ahí, por un lado, un marco más amplio que tiene que ver que no solamente afecta a las mujeres, por supuesto, ¿no? Afecta a todo el desplazamiento, ¿no? Y tiene que ver con los efectos de las políticas neoliberales en Centroamérica, ¿no? En países que estaban pasando por una posguerra, y entonces se provocan como cadenas ya también hasta de largo plazo, porque también son históricas, de desigualdad, de acumulación de violencias,
Y bueno, pues ahora todo eso tiene unos efectos en las vidas cotidianas y en unos contextos de violencia muy fuerte. Y como estabas diciendo, Itzelín, efectivamente están viniendo por violencia y casualmente también las mujeres que entrevistamos venían de ambientes urbanos, ¿no? Apenas claro. una sola mujer venía, digamos, de una zona rural muy depauperada y estaba saliendo pues, por la miseria en esa área, ¿no? Pero la mayoría venían de contextos urbanos, que son contextos urbanos muy violentos, de mucho subempleo, de pandillas, ¿no? Bueno, pues eso, de mucha violencia, también patriarcal, ¿no? Contra las mujeres, mucha violencia intrafamiliar, pero solamente señalar que encontramos 4 casos en los que estaban saliendo todo el grupo familiar. Es verdad que venían en grupos familiares más o menos completos, pero venían por las extorsiones, ¿no?, a sus pequeños negocios de subsistencia, y en 6 casos se daban también violencia por ser mujeres, ¿no? Sí. Y yo no sé si hay un caso que era muy, pues que digamos podía ser el paradigmático de estos casos que salen por ser mujer, que es el caso de Jenny, que es una mujer hondureña que con 14 años es secuestrada, es violada durante una semana por su agresor, pero la policía logra detenerlo. Ella participa acusándolo en el juicio y es condenado a 10 años de prisión y va a la cárcel, donde se repandilleriza, donde se tatúa y donde continuamente, sistemáticamente la va mandando amenazas. Cuando sale de la cárcel ya la avisan que va a ir a por ella. Y entonces de ahí ella sale con un compañero que tenía, un medio novio que tenía, sale huyendo pues, de este hombre, ¿no? Y tiene que dejar, que es el gran drama también de todas estas mujeres, tiene que dejar a sus hijos al cuidado de sus padres, que son niños menores. Así es. ¿No? Y bueno, pues con la gran culpa que todo eso genera, ¿no? Bueno, nos han planteado un panorama social de las razones que obligan a las mujeres a salir, pero ¿nos pueden hablar un poquito más de las condiciones familiares, todos los arreglos que tienen que hacerse en las familias para que las mujeres puedan migrar? Sí, bueno, básicamente son familias en etapa de expansión, es decir, que tienen hijos muy pequeños. Algunas son muy jóvenes, como el caso que acaba de comentar Manuela, no son adolescentes, algunas menores de edad, en otros casos con niños prácticamente entre los 0 y los 5 años. Algunas de ellas también salen de su país de origen embarazadas, o durante el camino, por las condiciones, también resultan embarazadas. Entonces son situaciones muy complicadas, aunado a que, por ejemplo, tienen que tomar la decisión de dejar algunos hijos en sus países de origen, ¿no? Es decir, no pueden, por razones económicas, por razones de que salen, digamos, de estas maneras como muy abruptas, entonces tienen que dejar algunos de sus hijos, por lo cual también podríamos hablar de maternidad transnacional, ¿no? Es decir, aquellas madres que tienen hijos, por ejemplo, en Honduras, pero luego vienen cargando con 2 o 3 niños en el camino. Y la verdad también podemos hablar de una maternidad intensiva, ¿no? Es decir, los niños también pues forman prácticamente parte de su propio cuerpo, ¿no? Es decir, son niños tan pequeños que no los pueden dejar en cualquier lado, de tal manera que si enfrentan algún problema de violencia en el camino o situaciones complejas, pues no solo tienen que responder por ellas, sino por la situación de sus hijos, ¿no? Bueno, quizá señalar un poquito el perfil. En realidad son mujeres muy diversas. El grupo más fuerte efectivamente tiene entre 20 y 30 años y pertenecen a esa etapa familiar que tú cuentas, ¿no? Pero luego también había 3 mujeres de más de 40 años, incluso una con 46 años, ¿no? Se puede decir también que tienen muchas de ellas habían tenido los hijos menores de edad, ¿no?
y había también 6 casos de madres, o sea, de jefas de familia, madres solteras, ¿no? Y había 4 casos que sí tenían como una pareja más estable, ¿no? Pero tienen, por ejemplo, unos niveles de educación que se quedan en primaria y luego pues unos, digamos, unos empleos caracterizados también por la vulnerabilidad, la precariedad, la baja remuneración. Y en los que van saltando, ¿no? O sea, empiezan muy jóvenes a trabajar ayudando a sus madres en puestos de callejeros o como niñeras, pero luego entran a trabajos que van saltando, pues desde meseras, camareras, este tipo de servicios, trabajo doméstico, aseo en oficinas o también puestos en la calle, ¿no? Y había también algunos casos que habían trabajado en maquiladoras, ¿no? En maquiladoras textiles, un trabajo que también es... que ellas se sienten muy satisfechas de este trabajo, lo cuentan con mucho orgullo, pero del que también se ven expulsadas muy pronto, a una por quedarse embarazada la echaron y otra pues por tener problemas con una amiga pandillera de la maquila que quería hacerla vender drogas, ¿no? Y entonces quizás solo también decir que cuando hacen todos estos arreglos familiares, hasta ahora siempre las hemos visto salir dejando los niños, y ahora les estamos viendo salir con los niños, y ahí se dan dos indicios quizá, o 2 hipótesis que también habría que trabajar mucho más. Una, si las redes familiares también con todas estas políticas neoliberales la familia se está fragilizando y ya no quedan abuelitas ni tías suficientes para cuidar a los menores, y también porque por las mismas razones que estamos hablando antes de la violencia pandilleril, ya cada vez con edades menores los niños y las niñas están queriendo ser reclutados por las maras y ellas los están sacando de ese ambiente, ¿no? Sí, y además también en ese sentido puntualizar que aunque en algunos casos ellas tenían parejas en origen, ¿no? Algunas de ellas tienen que, digamos, enfrentar la jefatura femenina económica, es decir, sí tienen pareja, pero tienen que enfrentar la situación de sacar de todas formas ellas adelante a sus familias porque la pareja no se hace responsable, etcétera, etcétera. También hay una situación de género, ¿no? Con perspectiva de género que está ahí detrás de todo el contexto. Haremos un breve corte y regresamos enseguida. Regresamos y nos habían estado hablando de las condiciones familiares. Ahora les pediría que nos platiquen un poco sobre las condiciones de viaje. ¿Qué riesgos, qué problemas, qué situaciones se enfrentan las mujeres migrantes durante su trayectoria? Pues yo también aquí poniendo el marquito, sí. Pero, o sea, actualmente, ¿no? Las migraciones y los desplazamientos se están produciendo en el mundo bajo un contexto en el que las mercancías se están pasando libremente, pero los sujetos, las personas no. Las personas, digamos que vienen, las personas precarizadas, racializadas. En este caso nosotros estamos hablando de la corriente sur-norte hacia la frontera de Estados Unidos, pero en otras partes del mundo son otro tipo de flujos, ¿no? O sea, otros flujos, ¿no? Y claro, sobre ellos se imponen unas políticas migratorias y unos regímenes de deportación, ¿no? Que están filtrando por raza, por clase, por creencia, quiénes pueden y quiénes no pueden pasar las fronteras. Entonces, todos estos sectores que estamos viendo desplazados, ¿no? Se ven impedidos, o sea, no pueden conseguir los papeles, los documentos necesarios para cruzar estas fronteras, ¿no? Entonces las están traspasando de una forma clandestina, de una forma anónima, que es la que les expone a todo tipo de abusos por todo tipo de sujetos, ¿no? Desde los agentes de migración hasta los agentes de seguridad, de todos los niveles del Estado, hasta las bandas criminales, delincuentes, los mismos vecinos. Es decir, se crea una cosa que se le puede llamar el negocio de la migración, sobre estos cuerpos vulnerables, expuestos, ¿no? Que pueden ser motivo, pues, de secuestro,
pueden ser pues motivo también pues, de abusos, por ejemplo, hasta los refrescos se les venden más caros, de extorsiones, etcétera, ¿no? Y es claro, es un negocio que tiene pues la mínima inversión y las máximas ganancias. Y en el caso de las mujeres, ellas se ven mucho más vulnerables y mucho más precarizadas y mucho más pendientes de todos los temas de trata y de comercio sexual a los que también se ven expuestas casi como una carne de cañón, ¿no? Uh-huh. Sí. En el caso de las mujeres que entrevistamos, cabe mencionar, son las que llegaron al albergue y de alguna manera han podido superar distintas dificultades en el camino, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de una de las chicas, en el tren alguien intenta ofrecerle dinero a cambio de tener sexo con ella, ¿no? Ella se resiste y bueno, al verla con el niño pequeño, la persona que intenta ofrecerle el dinero como que se detiene, pero en realidad hay ese tipo de situaciones. También hay otro caso, ¿no? Donde un policía intenta a una de estas chicas quitarle al niño pequeño, ¿no? Y ella, embarazada, sale corriendo para salvar su vida, ¿no? Y, incluso ella menciona en el informe, ni sentía que estaba embarazada en ese momento, ¿no? Entonces, es decir, a las que hemos entrevistado son a las que lograron superar los problemas, pero seguramente hay muchas otras mujeres que no lo lograron, ¿no? O que se quedaron en el camino con distintas situaciones y distintas complicaciones. Claro, y hay también que decir algo que es muy, muy importante, ¿no? Aparte de estas amenazas de la trata y de los grupos así más criminales con cosas más sistemáticas, hay que decir que como mujeres son vistas de parte de los hombres como transgresoras del orden familiar, del orden jerárquico familiar, ¿no? Y entonces se las puede disciplinar y además las pueden disciplinar todos los hombres en anónimo, ¿no? Desde los agentes de seguridad hasta sus propios compañeros, hasta los propios compañeros de viaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que también, según Díaz Prieto y Kuhner, hay un 24% calculan de violaciones en el camino, ¿no? Y eso pues tiene pues graves problemas en términos también de salud, pero también de salud mental, ¿no? Es algo que es muy grave y es también, ya para terminar con esto, quizá también señalar que... También la situación, otra que creo que es importante resaltar, es no solo esta violencia física directa, ¿no? Sino aquella violencia invisible, es decir, violencia simbólica a la cual están expuestas a través de la discriminación, ¿no? Es decir, la sociedad civil también por su raza, etcétera, etcétera, las discrimina, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las entrevistas hay estas situaciones donde ellas mismas dicen, no, pues es que las hondureñas vienen a prostituirse, o las nicaragüenses son sucias, o situaciones de ese tipo, ¿no? Que de alguna manera, incluso entre las mismas migrantes, reconocen y se dicen, o como malas madres, ¿no? Por haber dejado a los hijos o incluso por traerlos y por exponerlos a diversos tipos de violencia, ¿no? Entonces también esa es como otra violencia que está ahí, que no es esta física directa y frontal, pero que también ellas la experimentan, ¿no? Sí, yo pienso recoger, si te acuerdas, todo el ejercicio que hicimos, ¿no? Con ese equipo que estuvieron haciendo todo un ejercicio exploratorio de cómo los hombres, 50 hombres en unas entrevistas aleatorias que se desarrollaron en FM4, habían visto cómo habían visto las mujeres en el camino, qué experiencias habían tenido con ellas, y entonces lo que salía era algo muy, muy contundente que tiene que ver con cómo los caminos del tren, que en este caso son las mujeres que estamos viendo, aunque no todas vienen en tren, muchas vienen también en camión, pero siguen todas estas rutas. Lo que estamos viendo es un escenario que es masculino y es masculinista. Y entonces ellos mismos, prácticamente todos en las entrevistas, venían a decir que las mujeres no deben de estar en ese camino y no deben estar ni solas ni acompañadas, aunque muchos de ellos habían sido acompañantes de mujeres, ¿no? Eso creo que es como muy definitivo, ¿no? de los retos que tienen las mujeres al entrar en esos escenarios, ¿no? Y quienes habían acompañado a mujeres las consideraban una carga, ¿no? Es decir, son lentas, nos ponen en peligro, etcétera, etcétera. Las ven como una carga en realidad.
¿Hay alguna información sobre quiénes son los principales agresores de las mujeres durante su trayecto? Bueno, eso está recogido en las entrevistas, en la base de datos que tiene FM4, que es compartida con otra serie de albergues, que se llama Redodem, y ahí a todo el que entra se le pregunta precisamente si han tenido algún tipo de agresión, asalto, abuso, violencia en el camino, ¿no? Y por supuesto está recogido en el informe, ¿no?, como en el caso de las mujeres desde el 2010 al 2017, ¿no? Y ahí aparece cómo pues efectivamente han sido víctimas de robos, o sea, así lo más son robos, luego son abusos de tipo físico y psicológico, extorsiones, ¿no? Y luego ya que tienen que ver con la condición de género, que ya son abusos de tipo sexual, violaciones y bueno, todo esa gran gama. Es muy importante, por cierto, cómo aparecen como los principales agresores las fuerzas de seguridad del Estado en los 3 niveles, en federal, estatal y municipal, y los agentes de migración. Y luego aparecen también todo lo que son los operadores del tren, los garroteros, los maquinistas, ¿no? Algo que para mí, yo les llamo los intocables, ¿no? Y es la empresa Ferromex, ¿no? Los intocables porque se reiteran los abusos que tienen, que muchas veces, bueno, con las mujeres pueden llegar a abusos también sexuales, pero normalmente tienden, por ejemplo, por supuesto, a cobrar extorsión, pero es muy repetido en hombres y mujeres el robo de las pertenencias, ¿no? El dejarles, si están ya vulnerables y en la intemperie, dejarles todavía mucho más en la intemperie, sin las pocas cositas que llevan, sin los documentos, sin hasta los zapatos, que les quitan los tenis y así. Y esos son digamos, los operadores del tren de Ferromex, que son intocables porque nunca aparecen en las demandas que hacemos muchas veces, ¿no? Y luego, por supuesto, ya son robos de parte de grupos criminales o grupos delincuenciales y hasta por los propios vecinos del camino, ¿no? En el caso de las mujeres, y ya solamente también decir una cosa que también es muy importante de decir, que es como todas estas cosas que podrían ellas denunciar, ¿no?, sin embargo no llegan a hacerlo, ¿no? No llegan a hacerlo por lo mismo, por la situación de urgencia en que se encuentran, en que para ellas es mucho más importante superar estas cosas, ya lo pensaré mañana, y poder llegar a mandar las remesas hacia su familia, que meterse en un proceso judicial que todos sabemos que es revictimizador, como decías, que es muy alargado y que todos sabemos que además no va a llegar a mejores términos, ¿no? Pero por eso la falta de denuncias y por eso en ese sentido la indefensión, la desprotección en la que se encuentran. Además tienen mucho miedo a la deportación, ¿no? Además, claro. Entonces, varias de las mujeres dicen, pues es que a mí lo peor que me podría pasar sería que me regresaran a mi país de origen, porque allá me espera, en este caso, los mareros, ¿no?, a los cuales denuncié, etcétera, etcétera. Entonces, pues no tengo manera de regresar a mi país, ¿no? Es decir, y hay incluso en la encuesta que se hace en FM4 una pregunta que se explicita como tal, ¿no? ¿Usted tiene miedo de regresar a su país? Y entonces, pues, varios de ellos te contestan, sí, tengo miedo de regresar a mi país. A mí también me gustaría como profundizar en el asunto también de los escenarios donde padecen más violencia, ¿no? Que uno, para las mujeres es muy peligroso el tren como tal, es decir, es donde se exponen a mayores peligros. También, además de los agentes que ya ha mencionado Manuela, pues está el crimen organizado e incluso los mismos hombres que viajan con ellas, ¿no? De hecho, ellas manifiestan en las entrevistas cómo también se visten de hombres, ¿no? Para no visibilizarse como mujeres, porque se exponen al acoso, a las violaciones, entre otro tipo de abusos. También es muy difícil para las mujeres que viajan
solas, ¿no? Es distinto cuando viajan acompañadas que cuando viajan solas tienen un mayor riesgo. Y además, entre las estrategias que desarrollan está la de acompañarse por otros hombres, ¿no? Para esta protección, de alguna manera que entre hombres, digamos, respetan a la otra figura masculina y entonces, digamos que de alguna manera no las acosan o evitan violaciones de esa manera, lo cual pues tampoco tendría por qué ser así, ¿no? Es decir, ellas podrían viajar libremente. También, insisto mucho, están en los albergues, ¿no? Estas mujeres de las cuales estamos hablando, pues de alguna manera llegan a los albergues y están de alguna manera pues bajo esa protección, pero seguramente hay muchas otras mujeres que incluso tienen que estar en situación de calle o cuestiones por el estilo y que el nivel de riesgo pues es mucho mayor que en el caso de estas mujeres, ¿no? E incluso hay quienes reconocen, ¿no?, que en los mismos albergues hay situaciones donde si tienen amenazas de la Mara, pues el amigo de la Mara que está en Honduras está allí mismo, ¿no?, conviviendo con ellas. Entonces, pues también esa situación pues es muy complicada, ¿no? O sea, no es tampoco que lleguen y todo se les resuelva, y además también sabemos que hay otro tipo de albergues o estaciones migratorias donde viven condiciones pues muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, tú decías que van con los hombres como acompañantes, son una compañía coyuntural, ¿no?, donde pues ellas sirven también como cuidadoras, ¿no?, le lavan la ropa, le hacen la comida, le dan sexo también. Pero lo que decían en la entrevista aquella de los 50 hombres, venían a decir que eso también tenía un peligro, porque el que el hombre acompañara a la mujer era interpretado por los grupos criminales en ciertas áreas de México como que él podía ser un coyote y que no estaba haciendo el pago que tendría que hacer a ellos como dueños del territorio, ¿no? Y entonces corrían mucho peligro también los hombres acompañantes, bueno, peligro de muerte incluso, ¿no? Y otra cosa quizá que también igual habría que señalar, que tiene que ver también con todos los cambios de coyuntura que estamos viendo ahora mismo y que estamos viendo también con el reforzamiento, el endurecimiento de las políticas migratorias también en el norte, con Trump y con el muro y con cómo se están poniendo las cosas, cómo crecientemente se están dando procesos también de refugio, ¿no? Y bueno, cuando están viniendo, habría que verlo también, por eso hay que estarle dando seguimiento, ¿no?, como cuando vienen también en familia, bueno, pues se están solicitando crecientemente pues solicitudes de asilo, ¿no? Y eso es algo que es también, que lo veíamos en las entrevistas, como para muchas la expectativa no era necesariamente llegar a Estados Unidos, ¿no? O sea, si México les ofreciera ciertas condiciones, podrían también quedarse aquí, ¿no? Entonces eso también es algo que es algo nuevo, que habría que ver, bueno, cómo apoyarlo, ¿no?, de repente, porque las mujeres en general siempre han tenido mayor tendencia a establecerse que los hombres, ¿no?, que son mucho más inconstantes en ese sentido, ¿no? Y generar estrategias de inserción social también, ¿no? Porque no nada más es como el hecho de decir, pues me quedo, ¿no?, sino el hecho de quedarse va a implicar que van a necesitar un trabajo, ¿no?, los conflictos que se generan otra vez por la discriminación, ¿no?, de gente que posiblemente mexicana que tampoco tiene trabajo y entonces tiene que aceptar, ¿no?, también este tipo de inserciones de gente que viene de otros países, ¿no? Entonces esa situación cultural pues también una vez más complica la situación para que puedan permanecer. Claro, es como que da mucho pánico esa llegada de los oscuros, los centroamericanos que nos van a... Pero en realidad, en términos de números, son muy pocos. Y en términos de lo que es la vastedad y la enorme población de México, en realidad es algo que sería perfectamente asumible, que no es tampoco gran... Hay un sector que también dentro del grupo de mujeres es un poco más vulnerable, que es el de las mujeres transgénero. ¿Ustedes encontraron en sus entrevistas personas transgénero? Bueno, pues la verdad que fue pues un caso muy excepcional, porque no es algo que sea tan común, pero se dio un caso muy peculiar, que eran 3 mujeres
muy jóvenes, ¿no? 3 mujeres guatemaltecas que venían de una ciudad que es especialmente famosa por la expulsión, por violencia, ¿no? Y bueno, venían de unos contextos de una violencia inmensa, porque, como ya señalan también, está registrado también por ahí Shawinigan, en Tapachula, en el sur, ellas sufren una violencia exponencial, ¿no? Entonces todas estas tenían unas historias familiares también muy duras, aunque cada una lo había resuelto de formas muy distintas, y efectivamente la espiral de violencia las había expulsado de Escuintla. Eran 3 mujeres que se habían criado en la misma colonia y se consideraban entre ellas familia, ¿no? Eran una familia y habían vivido 3 años alquilando juntas, ¿no? Se habían hecho autónomas y trabajaban en la prostitución, ¿no? Trabajaban en la prostitución, y quizá había un caso de ellas que era un caso que es también no ya paradigmático, ya es espectacular por el nivel brutal de violencias que había soportado y cómo las contaba, ¿no? Con qué forma las narraba, con una contundencia y una claridad tremenda. Y era una muchacha también de 23 años, ¿no? Huérfana de padre y madre muy temprano, la menor de 12 hermanos, los hermanos que siempre la golpearon, la dejaban sin comer, la golpeaban y la rompieron los dientes de niña, la dejaban durmiendo en el baño, la sacaban de la casa. Todo eso se repite también en la escuela. Llega un momento en que abandona la escuela por la presión de los compañeros. Quiere suicidarse también muy joven. Las autoridades también abusan mucho de estas mujeres, y efectivamente con 14 años los policías la violan en un campo de fútbol, ¿no? Y ahí en el mundo de la prostitución también, en esas competencias entre unas y otras, también hay otra mujer trans que le acuchilla 6 veces, ¿no? E incluso uno le perfora el pulmón, está en coma, nadie va a visitarla al hospital. Son así cosas muy tremendas. Y llegaba, para poder dimensionar los niveles de violencia que se están viviendo en Centroamérica, contaba como 5 de sus compañeras habían sido asesinadas. Una simplemente por no haber sido atendida en el hospital cuando había tenido un accidente, ¿no? Y otra era ya un caso también así como de una hazaña muy brutal, que le habían separado la mano a base o sea, la habían matado y le habían separado la mano a base de balazos, ¿no? Bueno, ellas viven ahí en este lugar, y en un momento dado las pandillas también las desprecian profundamente, pero las están manipulando para que vendan droga al mismo tiempo que ejercen la prostitución. Y en un momento dado ellas quieren romper esa dependencia, esa violencia, porque una de ellas, una pandillera, incluso le tenía una cicatriz grande en la cara, ¿no? Y en un momento dado ellas 3 deciden salir, y salimos de madrugada con lo que teníamos puesto, ¿no? Porque están completamente vigiladas también, ¿no? Y ese es como un caso así como que explicita muy bien los niveles que se están viviendo, ¿no? Haremos una breve pausa y regresamos enseguida. Bueno, nos han hablado de procesos muy complejos, muy difíciles para las mujeres, y me gustaría preguntarles con qué recursos personales, económicos, materiales salen las mujeres al iniciar su viaje, o qué recursos van adquiriendo a lo largo de su viaje. Bueno, la verdad que algo que igual ilumina esto es cómo es el primer viaje para ellas, ¿no? Apenas una de estas mujeres transexuales tenía una experiencia de viaje, pero para todas es la primera vez que salen. Y están saliendo con mucha urgencia, entonces con los mínimos recursos, mucho más si las estamos viendo en los albergues, ¿no? Eso ya te está diciendo que están con muy pocos recursos, con muy poco conocimiento del camino, con muy poco conocimiento de a dónde van o a dónde van a llegar o dónde van a tocar la puerta. No tienen tampoco redes o conexiones suficientes, ni en origen, ni en el tránsito, ni en el destino, ¿no?
Y bueno, pero hay dos cosas que yo creo que sí que son significativas de que por lo menos las arropan un poco con ello. Una, el viajar, como tú decías al principio, ¿no? El viajar en grupos familiares, ¿no? Finalmente pues se genera una cierta confianza y una cierta cobertura, ¿no? Y luego otra parte que también que yo creo que también es muy importante, que se da también en todos los migrantes, pero en las mujeres lo explicitan también con mucha fuerza, es el tema de las creencias religiosas, ¿no? El tema de cómo eso es un escudo protector, ¿no? Es una protección pues mágica, sobrenatural, que les permite también dar cierto sentido al mundo tan desestructurado. Todas las normas sociales se vienen abajo en el camino y les permite pues cierto sentido, ¿no? Les da cierta cobertura. Otro elemento muy importante es el asunto de su propio cuerpo, ¿no? Es decir, cómo esta situación de salir prácticamente con lo que traen puesto, como acaba de comentar Manuela, les deja como recurso lo que pueda, o sea, aquellas estrategias que puedan desarrollar con su propio cuerpo, ¿no? Desde trabajar, por ejemplo, ¿no? O de conseguir algunos trabajos temporales que son bastante precarios. Desde también, por ejemplo, en el asunto de la maternidad juega un doble papel, ¿no? Es decir, aunque por un lado las vulnera el hecho de tener hijos pequeños, etcétera, pero también por el otro lado las protege, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, personas al verlas en esa situación, pues se solidarizan de alguna manera y les van brindando apoyo en el camino, ¿no? Entonces, digamos que es como estos dobles papeles. Y a mí sí me gustaría hacer como mucho énfasis en que son mujeres muy resistentes, ¿no? En parte por sus creencias no religiosas, pero que a veces ni siquiera tienen alguna religión, o sea, es solo lo que ellas pueden imaginarse de aquellas situaciones donde pueden estar mejor, ¿no? Si logro llegar, entonces voy a estar mejor y mis hijos van a estar mejor. Estas ideas las ayudan un poco a transitar, y sí son mujeres muy resistentes, lo cual no implica que el gobierno tanto de sus países como en el país de tránsito, que en este caso es México, no tenga obligación con ellas, no haya que darles protección, o que la sociedad civil no tenga que resolver estos asuntos así de manera, pues te doy para que puedas seguir avanzando 20 metros más, pero sí son mujeres muy resistentes, ¿no? Que han de veras superado cosas como las que ya nos ha platicado Manuela, ¿no? Es decir, no son mujeres, no se les debería revictimizar en algún sentido, aunque insisto, sin eximir las responsabilidades de los otros actores sociales, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿en qué aspecto les gustaría a ustedes ahondar un poco más o platicarnos qué ha significado para ustedes este tipo de investigación, de conocer situaciones límite en que se ponen las mujeres migrantes? Pensando un poco, o sea, en lo que supone estar viendo a las mujeres en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones pues de precariedad y de exposición tan enorme, ¿no? A ellas y a sus familias, porque tenemos que volver a recordar que lo que estamos viendo ahora es algo bastante novedoso, que da un paso cualitativo del desastre muy grande, ¿no? De viajar solas dejando a los niños a viajar ya con niños en estas condiciones, ¿no? Y a mí eso me lleva a pensar o a reflexionar o a preocuparme por el tema de cómo, por un lado, la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? que en sus casos es como mucho más llamativo, ¿no? Y luego lo que tiene... O sea, las implicaciones que tiene sobre la precarización de los vínculos sociales, ¿no? Algo sobre el que la mujer siempre ha trabajado mucho, aunque por supuesto nunca se la reconoció eso, ¿no? La parte del cuidado, la parte de darnos la vida, ¿no? Y de hacernos vivir día a día, ¿no? Y eso con estos procesos que estamos viendo las dislocaciones, los quiebres, las fracturas tan inmensas, y cómo pues uno se diría, pues ¿dónde
qué, o sea, en qué sociedad estamos, ¿no? O sea, y hacia qué sociedad vamos, ¿no? Y bueno, pues esta parte a mí sí me parece muy preocupante de cómo van a poder ellas rehacer su vida, rehacer el mundo, digamos, en las peores condiciones, con todo en contra, ¿no? Y eso es algo que sí nos debería llamar la atención y nos debería preocupar, ¿no? Y obligarnos a, pues una parte del trabajo así en plan muy sencillo y muy operativo es visibilizar, reconocer, dignificar, ¿no? Y no criminalizar a todos estos, no solamente las mujeres, los hombres también, a todos estos que son migrantes, no son terroristas, ni son delincuentes, ¿no? Y bueno. Sí, a mí me parece muy importante esta parte de visibilizar, ¿no? Porque incluso ellas mismas, pues obviamente tratan de pasar desapercibidas porque se ponen en riesgo al decir estoy migrando y aparte de manera irregular y aparte con todo el grupo familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que es importante notar que están pasando mujeres por el país que están siendo criminalizadas por su condición irregular, ¿no? Que no debería tampoco ser así, y que bueno, finalmente también en general en la sociedad se les discrimina doble y triplemente, ¿no? No solo por estar migrando, sino aparte por venir en estos grupos familiares y aparte en este asunto de la ciudadanía, ¿no? De la duda de la ciudadanía, que mucha gente comenta y dice, bueno, es que no sabemos si son verdaderos migrantes, ¿no? O verdaderas migrantes. Entonces, además de eso, tienen que demostrar de alguna manera que tienen este tipo de problemas para que se les pueda ayudar, ¿no? Cuando en realidad hay una responsabilidad clara del Estado sobre la vida de estas personas, ¿no? Y que creo que sí es importante mencionar y clarificar. En ese sentido, ¿ustedes se han podido percatar de la reacción de la sociedad, en este caso Tapatía de Guadalajara, a la presencia de los migrantes? ¿Qué piensan? ¿Cómo reaccionan? A mí me parece que hasta ahora, Guadalajara ha sido una ciudad relativamente amable. Y luego hay áreas de la ciudad donde han tenido una recepción también muy buena, ¿no? Finalmente, Jalisco es un estado expulsor de migrantes y en las colonias más populares un migrante centroamericano es como un hijo de las propias mujeres mexicanas. Entonces hay lugares en donde realmente la aceptación es buena, es muy alta. Otros donde no, por supuesto, ¿no? Hay de todo. De hecho, pues sí, el hecho de que estén viniendo por esta ruta, ¿no? Habla de una situación donde ellos también se sienten un poco más tranquilos en estas ciudades que todavía no tienen los conflictos que tiene, digamos, la ruta del Golfo, ¿no? Que es, pues prácticamente muy altamente probable que los vayan a secuestrar o donde el crimen organizado también tiene una implicación fuerte, ¿no? En Guadalajara sigue siendo todavía amable, pero como bien señala Manuela, hay situaciones donde no. Y creo yo que el mayor reto en Guadalajara es la cuestión cultural, ¿no? Es decir, el aceptar que hay otras personas de otras nacionalidades, aunque sí hay este tipo de solidaridad por el hecho de reconocerse, ¿no? Con los migrantes que también pudieran tener las situaciones que los mexicanos han pasado en Estados Unidos, sí hay pues una situación de discriminación abierta, ¿no? No por nada el mismo FM4 pasa este asunto de la ubicación, ¿no? Es decir, dónde vamos a recibir a los migrantes que pueden ser potencialmente criminales. Estoy hablando de las cuestiones que se trataron por parte de la sociedad civil, ¿no? Que puede generar un ambiente de inseguridad, etcétera, pero que, digamos, todavía sigue siendo un ambiente acogedor para ellos, ¿no? Pero pensando en términos del negocio de la migración, ¿no? Y lo inquietante que es bueno, esta ciudad es una gran ciudad que permite también más recursos, o sea, favorece, ¿no? Un poco en la búsqueda, por ejemplo, de empleo. Pero tenemos aquí el cartel Jalisco Nueva Generación, a todo lo que da.
Y tenemos el negocio de la migración, ¿no? Entonces los negocios se mueven y se trasladan. Y de repente lo que hasta ahora ha sido un ambiente más o menos, pues favorecedor tampoco, pero bueno, más o menos tranquilo para el paso de esta gente, quizá vamos a ver que de repente todo el tema de trata, todo el tema de secuestros, lo tenemos aquí también. Sí. Multiplicándose en un breve tiempo, ¿no? Sí. Ojalá que no, pero desde luego a como estamos, pues no podemos tampoco no tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Ha sido un programa donde nos dejan muchos puntos para reflexionar. Empezamos a conocer la complejidad del problema que significa migrar y sobre todo siendo mujeres. Agradecemos infinitamente su participación, la información tan valiosa y tan rica que nos han proporcionado, y de parte del Colegio de Michoacán, muchas gracias.